Bueno, un tema que no debemos de dejar de pasar es hablar acerca de la danza de los viejos, o mejor dicho, la viejada. Para el que no sabe, al decir los viejos, estamos hablando de una danza muy característica de aquí de la zona norte del estado de Veracruz, que se baila principalmente en casi todos los municipios y rancherías, pueblos chicos, ¿eh? Y aquí de la zona norte de Veracruz principalmente. Afortunadamente esta danza en un principio en algunos municipios se había extinguido, ¿sí? Pero por medio de los trabajos de rescate que ha hecho nuestra organización y en otros pueblos se ha difundido, ha volvido otra vez a renacer, se puede decir. Los viejos son aquellos personajes que están vestidos, o sea, están vestidos con un traje, con una máscara, disimulando la personalidad de la que no trae, de la que trae puesta quien anda expresando, ya no es el mismo. Los viejos vienen siendo aquellos que para la tradición son las ánimas que regresan otra vez por ese portal, que desde el 29 de septiembre están abiertas aquí por ejemplo en Tantoyuca, y vienen y van a recoger la ofrenda de casa en casa. Se dice que representan, vuelvo a repetir, a esos difuntos, a esos parientes, a todas esas personas que se nos adelantaron y que ahora vienen a disfrutar lo que hacían antes aquí en vida, ya sea a bailar, a convivir, a comer, a reír, a muchas cosas. Y los viejos son los que representan a esas ánimas, ¿sí? Desgraciadamente, cuando ciertas personas no saben lo que representan ellos, es muy fácil vestirse de Superman, vestirse del coyote, del correcaminos o infinidad de personajes que no tienen nada que ver con la fiesta de Todos Santos o principalmente con la danza de los viejos, ¿sí? Los trajes, inclusive hasta última vez, aparecen robots, aparecen personajes de ciencia ficción, y eso pues pertenece, mejor dicho, al aspecto carnavalístico, no al aspecto ritual. Bueno, pero para poder comprender un poquito lo que son los viejos y cómo salen, dicen, aunque no hay escritos, pero se dicen que todo esto nace de los rituales que se hacían antes en cuevas, ¿sí? Desde tipo prehispánico. Esos tipos de actividades en las cuales utilizaban máscaras para representar a las personas que regresan otra vez desde ese lugar llamado inframundo o más allá, en términos más modernos, pues en aquel entonces representaban eso. Tal vez en esas cuevas se realizaban sacrificios, ahí danzaban ellos, infinidad de cosas que no hay una claridad exacta. Pero sí se sabe que después de que llegaron los españoles, ellos dejaron de hacer eso, inclusive tuvieron que hacerlo con un grado de ¿cómo se llama? Secretismo, bailando, haciendo todo esto como si fuera algo que no es malo, ¿verdad? Sencillamente para la diversión del pueblo, y por esa misma razón la iglesia permitió que se hicieran ese tipo de bailes. Todo esto, el ritualismo o la forma de ver, aquí en Tantoyuca nos han platicado que hace tiempo en los ranchos había un
un grupo de danzantes llamados cuanegros, que eran más que todo unos hombres vestidos con chalequito, con pantalones, con unas mascaritas chiquitas que traían una, ¿cómo se dice? Una piel de zorra o lo que sea, o pañuelos aquí colgados. Lo importante es que también traían unos palos que simulaban unos rifles o carabinas, que con una liga hacían sonar tacs y hacían ruido como si dispararan. El caso aquí es que esos cuanegros se volvieron más que todo, como dicen ahí, se mezclaron con la danza supuestamente de los viejos. Me decían que los bailadores en aquel entonces en las comunidades, en los ranchos, eran 4. 2 hombres que se vestían obviamente de hombre y 2 hombres que se vestían de mujer. Los hombres traían máscara y la mujer, y los hombres que se vestían de mujer traían pañoletas, ¿sí? No se pintaban, se ponían faldas, se levantaban el pantalón, se dejaban los zapatos, a veces andaban a raíz comúnmente, y bailaban. Llegaban de casa en casa a decir que si querían bailar, emulando a los difuntos que llegaban a la casa. Se dice que les pagaban con ofrenda del mismo altar, o a veces con un poquito de dinero con el paso del tiempo. Los músicos pues, tocaban guitarra, en aquel entonces pues bien desafinados, si había algunos violines también, pero el chiste es que disfrutaban ellos bailando y hacían disfrutar a la gente, ¿verdad? También se decía que había otra persona por ahí que también se vestía, pero decían que era como curandero, ya que él es el que los limpiaba y les hacía los rituales de protección, ¿sí? Con el paso del tiempo, esos mismos vinieron a bailar de las comunidades a las periferias de los pueblos. Hablando aquí en Tantoyuca, empezaron a bailar alrededor del pueblo, donde vivían las gentes más humildes, y eran los que los aceptaban, ya que si pasaban por el centro, me platicaban, eran motivo de desprecio y burla por la gente que tenía dinero o la gente mestiza blanca, ¿sí? Porque los consideraban apestosos y estaban mal vestidos. En resumidas cuentas, las danzas que venían del rancho o que después se quedaron en la periferia y bailaron de gente, eran el traje del viejo, es aquel traje que tú sacas del baúl, pantalones viejos, sacos viejos, la máscara hecha a mano, de madera, lo que sea, o de otro material, ya sea zapupe o lo que sea. A veces se hacían con cartón, en aquel entonces le pintaban, para cubrirse, ¿sí? Las mujeres, los que tenían más posibilidades con el paso del tiempo, ya se ponían lentes, pañoleta, inclusive hasta llegaron a pintarse, ¿sí? Lo que no hacían en las comunidades. Con el paso del tiempo, esta danza fue creciendo en número, ¿sí? La bailaban la gente con menos recursos, pero cuando ya las gentes de dinero y la gente del centro de la ciudad se empiezan a apropiar de ella, esta danza cambia, pero no cambia para bien, cambia para olvidarse todo. ¿Por qué? Porque ya no tomaron en cuenta el ritualismo y simplemente se vestían con las mejores galas, siempre y cuando compitiendo inclusive con otros barrios,
como se les llamaba en Tantoyuca hace mucho tiempo, no eran colonias. Las cuadrillas que antiguamente traían no eran de nombres de barrios o de colonias, era a nombre de la persona que la traía, como en el caso de voy a nombrar un caso, la cuadrilla de Lupe Escobar. Era aquel que antes de salir metía a todos los bailadores a su casa, estaba el altar adentro y se dice y se cuenta que él agarraba un copal, agarraba aguardiente y empezaba a limpiar a los danzantes, que deberían de ser mayores de edad, de 25 años para arriba. No aceptaba niños ni mujeres, puros hombres vestidos, y ella, esa persona, mejor dicho, él se ponía su traje. En aquel entonces había un...